Grandes Líderes, el programa que ha descubierto a los mejores líderes. Os esperamos aquí, en Radio Global Coach PNL, apoyando a emprendedores. Grandes Líderes, tu programa. Síguenos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos el privilegio de estar con un compañero, Lenin, que hace muchísimas cosas, pero sobre todo porque lleva un gran proyecto, el proyecto Prometeo. Os presento a Lenin. Hola. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Saludos a tu público, a todos los que están Muy conectados, bien. Escuchándonos. La verdad es que, bueno, yo te conozco gracias a tu compañero y el trabajo que hacéis ambos, que pienso que es increíble. Pero realmente, para quien no te conoce de nada, ¿nos podrías decir un poquito quién eres tú? Claro, con gusto. Mira, mi nombre es Lenin Wilhelm, soy venezolano, residenciado en Costa Rica por razones que casi todo el mundo conoce. Tengo ya 10 años que salí de exiliado de mi país por varios temas políticos y de valores, etc. Acá en Costa Rica estamos desarrollando un proyecto que arrancamos en Venezuela. Venezuela se llamó también Proyecto Prometeo, y esa inspiración fue la que nos dio el nombre de la empresa acá en Costa Rica. Es una empresa de capacitación con herramientas de tecnología humana como son programación neurolingüística, inteligencia emocional, cerebro triuno, coaching y todas estas cosas que ayudan a enriquecer la vida de los seres humanos en todas sus dimensiones, tanto en su dimensión personal, pareja, ser padre, ser amigo, ser emprendedor, como en la dimensión organizacional. Damos asistencias y consultorías a empresas también a través de estas herramientas. Bueno, yo creo que el proyecto Prometeo habéis creado los dos una sinergia increíble, porque cuando una persona cambia y la ayudas, es lo que tú dices, cambia en todos los aspectos de su vida, profesional, emocional, laboral, y sobre todo se empieza a entender muchísimo mejor uno mismo, una misma, y eso es lo que hace que favorezca el entorno. Pero una de las preguntas que nos hacemos mucho y que me gustaría que intentaras contestarnos es ¿a qué te refieres a educar con el cerebro? Mira, la educación tradicional está muy orientada a la información, al aprendernos cosas. Y si bien hay cosas que se aprenden, digamos, conductivamente, por ejemplo, el 2x2, 4, ya no lo tienes que pensar. Hay una respuesta automática y los conductistas nos dieron herramientas muy interesantes a nivel educativo para ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de aprendizaje significativo, es importante entender que aprendemos con todas las dimensiones cerebrales. Aprendemos con el reptil, por ejemplo, cuando aprendemos conductivamente, cuando le enseñamos a los niños una regla, y entonces cuando el niño no cumple la regla, entonces tiene una consecuencia, o cuando la cumple también tiene una consecuencia positiva, y vamos a tener adultos que van a responder bien a las normas. El cerebro límbico, que es el cerebro emocional, es para mí, pues es uno de los cerebros más importantes, porque es donde está conectada la motivación. Y está el cerebro, la neocorteza, que es básicamente el que tendemos a utilizar más cuando trabajamos procesos, cuando trabajamos información. A mí metafóricamente me gusta decir que hay maneras de enseñar, ¿no? Hay la manera de enseñar que es de mente a mente. Entonces ese profesor que está conectado con información y te dice, no importa lo que está pasando en el salón, él trajo una clase, esa clase es un paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el alumno está escuchando, y ya, y generalmente, ¿qué hacemos? Encontramos unos salones que están totalmente desconectados, están recibiendo una cantidad de información que ni siquiera saben para qué sirve, ni cómo la van a utilizar en su vida, y después, bueno, hay que aprendérselo para pasar el examen. Y después que pasamos el examen, esa información tiende a perderse en el tiempo hasta que no se convierte en algo significativo. Ese es el aprendizaje de mente a mente, o como también me gusta decir, de boca a oído. Entonces, el profesor habla y el otro escucha. Pero hay un aprendizaje que es muy interesante, que es el aprendizaje que tiene que ver de corazón a corazón. Y tiene que ver con la emoción del que educa
y con la emoción de la persona que está recibiendo esa educación. Y ese es un aprendizaje que está conectado mucho al cerebro límbico, al cerebro emocional. Y bueno, educar de esa manera tiene muchísimos aspectos muy positivos. A mí me gusta decir que es inspirar a la gente. O sea, cuando tú logras inspirar a las personas, la gente se va a motivar por sí misma. O sea, a mí me preguntan, ¿tú eres un motivador? No, yo no soy un motivador. A mí me gusta percibirme como un inspirador. El inspirador no es el que te lleva a motivarte a hacer cosas, es el que te enciende la luz para que tú arranques con tu propia motivación y logres cosas y hagas cosas y sueñes cosas y crees cosas. Eso lo veo yo más la inspiración. Y esa se logra a través del cerebro límbico. Tienes razón que muchas veces, ha ido mejorando mucho la educación, pero que antes nos decían muchas cosas para que las aprendiéramos, y es verdad que cuando nos gustaba escuchábamos, pero cuando no nos llenaba la clase, ya no decimos no nos gustaba, no nos llenaba, desconectábamos porque nos lo estaban repitiendo muchas veces y perdíamos el interés. Creo que eso ha mejorado y eso también ha dado esta oportunidad a que todas las personas pueden reciclarse, pueden aprender, pueden sacar lo mejor que tienen, y hay ese favorecimiento de decir, no estás estancado, no es que no sirvas para algo, a lo mejor es que no has encontrado en qué servías o no estás utilizando la información que tienes de manera correcta. Totalmente, totalmente. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Dime, disculpa. Dime. No, es que me gusta mucho lo que has dicho, porque hay mucha gente que rechaza lo de estudiar por lo que decíamos, la boca, oreja, y dicen no sirve, y le dices de reciclarse y es una palabra que en un momento les tira para atrás. Creo que es muy importante ser la inspiración de alguien. Es complicado porque ser la inspiración es mejor para mí que explicar o que dar una clase. Es que una persona llega a ti que a lo mejor piensa que no lo necesita o no lo va a aprovechar, le cree esa sensación y esa necesidad de aprender un poco más y aplicar lo que te están explicando, porque te lo dicen de manera amena que te llena y te llega. Entonces, ese trabajo creo que es fundamental, Lenin. Total, fíjate, algo que siempre yo le digo a mis participantes en estos talleres de inspiradores online o facilitadores: la gente va a olvidar lo que le dijiste, la gente va a olvidar lo que hicieron, inclusive, aunque es un aprendizaje que se consolida más, tiende también a olvidarse, pero la gente nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y yo te pido que hagas un ejercicio rápidamente, y a las personas que nos están viendo y escuchando: ¿qué profesor, qué maestro recuerdas de tu infancia, de tu adolescencia? Hay algunos seguramente especiales. Y cuando hacemos esa conexión, claro, por ejemplo, mi profesora de Historia Universal, cuando yo llegué a segundo año, que íbamos a ver Historia Universal, todo el mundo decía, qué fastidio, la historia, y yo no sé qué. Y a mí esa mujer me inspiró tanto, 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 y que me hizo amar tanto la Historia Universal, que eso es uno de mis temas favoritos: la historia, la mitología. ¿Por qué? Porque me hizo sentir tan interesado en eso, era tan interesante sus clases, era como ir, no sé, a ver una telenovela y los capítulos que venían, y era como ver una serie y tú querías que viniera el siguiente capítulo para seguirte enterando de cómo venía la cosa. Entonces eso es lo más importante: conectar al participante, al alumno, en esa emoción de querer más. Tienes razón, porque cuando me lo has dicho, yo me he ido directamente a dos profesoras. Una, mi favorita, que daba historia, y claro, evidentemente es lo que tú decías, era como algo que te hacía experimentar nuevas cosas, nos daba historia y literatura. Entonces era el descubrir nuevas cosas, aventuras, cómo sentirse, cómo poder leer o cómo ir a otra zona. Y una profesora que en cambio no me gustaba, hay que decir las dos cosas, porque era muy machacona, pero que con los años
tuve que ir a darle las gracias porque gracias a lo que había machacado e insistido, yo luego lo había podido aprovechar, que pensé que no le daba realmente ningún valor. Se llamaba Sarri. Normalmente todo el mundo la criticábamos, éramos pequeños porque no nos gustaba, nos enfadábamos, y con el tiempo vi que lo que intentaba es que su clase, que era muy complicada, que nos gustara, las matemáticas, nos las estaba intentando hacer amenas, pero que fuéramos conscientes de que las íbamos a necesitar siempre para que no nos tomaran el pelo. Entonces, creo que es muy importante lo que estás diciendo para que todas las personas recuerden esto, que pueden mejorar, pero que cualquier cosa que aprendan y les está llegando esa emoción les va a favorecer en un futuro, porque ya sea por machacona o porque las clases eran espléndidas con Elena, las dos me han servido de una manera u otra, y recuerdo el ir a darle las gracias y ella decir que sabía que su clase era muy pesada, pero que intentaba hacerlo lo mejor posible. Total. Estuvo hasta el final dando clases, y eso para mí es un reconocimiento a ella, y sobre todo me hizo cambiar un poquito la manera de ver las cosas. Y fíjate que has dado en el punto también interesante de que tendemos a pensar que inspirar solamente es conectarte con cosas positivas y no sé qué. No, a veces inspirar implica llamar la atención, a veces inspirar implica conectarte con la norma, ser exigente. En este momento, por ejemplo, vemos en muchas universidades que no nos gusta el profesor que nos exige, que nos pone las cosas sencillas, que cada vez los exámenes son más sencillos, que el aprendizaje cada vez tiene que ser, no, tienes que enseñarme esto en 10 minutos, con las cosas así, pum, básicas. Señor, hay cosas que no se enseñan así, hay cosas que llevan su tiempo, que requieren su compromiso, que requieren un esfuerzo. Entonces el profesor que nos pide ese compromiso, ese esfuerzo, no nos gusta. ¿Y qué pasa muchas veces? Entonces el profesor baja la guardia porque quiere ser chévere, quiere ser, como dicen en México, padrísimo, y caerle bien a los estudiantes. Y sabes, la misión de un facilitador no es caerle bien a la gente, es lograr que la gente logre sus objetivos, alcance sus metas, aprenda. Entonces, a veces ser un profesor machacón, esa es una parte también de aprender con todo el cerebro. Es que es muy importante, porque en realidad lo que tiene que salir el alumno es preparado. Preparado no para ese momento que él cree que domina la situación, sino preparado para un futuro, y en ese futuro que sale, que es el real, nadie le va a poner algodones. Tiene que entender las cosas y saberse defender por él mismo. Yo creo que este tipo de educación que estamos hablando es lo que ayuda la diferencia a alguien que supera algo y lo puede lograr, a alguien que se da por vencido ante el primero. Totalmente. Enseñarle a la gente que a veces se puede equivocar y que el error es un aprendizaje y que eso no implica que tiene que quedarse ahí, sino seguir adelante. En nuestras generaciones estábamos más orientados a trabajar la frustración. Hoy en día las generaciones nuevas, cualquier frustración, no, ya me venzo, no sigo, esto es muy difícil. No, hay que enseñarle a los chicos de hoy en día que también caerse es aprender. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué es tan importante la emoción en la educación? Fíjate, bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora, primero el tema de cuando conecto emoción, memorizo más fácil cosas, anclo más fácil cosas en mi vida, aprendizaje en mi vida. La emoción ayuda al participante a la motivación. La emoción además vincula con aprendizaje significativo. O sea, esto me gusta porque yo entiendo por qué esto me sirve en mi vida, por qué esto es importante, por qué esto lo voy a utilizar después cuando sea un profesional, cuando esté en la calle, cuando esté en mi casa, cuando esté con mis empleados. Esa vinculación es muy importante. Además de eso, el aprendizaje con emoción nos ayuda con habilidades sociales, por ejemplo, que son también muy importantes en este momento. Después de la pandemia, te encuentras con mucha gente que nada más quiere hacer cosas online, no le puedes pedir un curso presencial porque hay que fastidio que tengo que trasladarme.
y por favor que sea corto, que las clases no sean más de 20 minutos. Señor, necesitamos la vinculación social. El ser humano no solamente se crea en sí mismo o se reinventa o se recicla, como tú decías, en sí mismo, también nos reciclamos y nos reinventamos en el otro. La relación con el otro es sumamente importante. Por eso es que nosotros hacemos cosas, por ejemplo, en el practitioner en programación neurolingüística, online nos dice, no, nosotros lo damos únicamente presencial. Hay cursos que solamente los hacemos presenciales. Porque hay un punto muy importante, Maribel. No, estamos perdiendo la diferencia, perdón, la distinción entre informar, formar y transformar. Son tres cosas diferentes, ¿ok? Cuando yo hago un curso que dura, no sé, por ejemplo, 20 minutos, 30 minutos, yo si acaso estoy informándome sobre ese tema. Es más, generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando trabajamos temas online? Es muy cómico porque la mayoría de los participantes que hacen talleres online ponen el video y se ponen a lavar los platos, a cocinar, se están duchando y están escuchando la información. Eso es muy bien, eso está chévere. Por lo menos estás aprovechando el tiempo, pero si acaso ahí te estás informando. El compromiso cognitivo, el compromiso de atención a ese aprendizaje es muy bajo. En cambio, cuando yo digo, bueno, te voy a exigir como tu profesora, ¿verdad? Que era machacona, que lo revises, que lo veas, que hagas un ejercicio, etcétera, yo te empiezo a formar. Eso va a requerir un tiempo específico, eso va a requerir una atención específica y por ende un compromiso, te exige un compromiso de tu participante y por supuesto de tu profesor. Y eso es un paso súper interesante en el proceso de aprendizaje. Pero yo digo que hay un paso más allá, que es el paso de la transformación, que aquí es donde viene el tema de educar con todo el cerebro y la parte tan importante emocional, que es una vez que ya yo me informé y ya me formé, ya tengo unas competencias, eso solamente lo hago sabiduría cuando a mí me gusta decir que es que cuando el aprendizaje se convierte en cuerpo, o sea, se hace parte de ti, eres tú eres eso, ya no lo tienes ni que pensar, ya no lo tienes ni que analizar, es parte de tus valores, es parte de tu emoción, es parte de tu sistema de creencias. Entonces dejaste de ser la persona que eras a partir de eso que aprendiste y te convertiste en otra persona que tiene estas competencias, que tiene estas habilidades, que tiene este conocimiento y que es parte de ese conocimiento. Estamos en un momento donde le prestamos mucha atención a lo que sabemos, pero no a la sabiduría que tenemos. Entonces te encuentras un montón de gente, sí, yo me leo, inclusive hay unas apps, yo me leo, resumido, porque hay unas apps que te lo resumen, 52 libros al año. Entonces es más importante el número y para poder decir, yo leo 52 libros al año. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de esos libros te transformaron? ¿Cuántos de esos libros tú estás llevando a la práctica? ¿Cuántos de esos libros impactaron tu alma, impactaron tu ser y te transformaron a una persona diferente? Entonces, por eso es tan importante el tema de entender que una cosa es informarse, formarse o transformarse. Y el tema de la emoción que me estás preguntando es importantísimo. ¿Cuánto me conecto yo? ¿Cuánto compromiso tengo yo en este aprendizaje y en este cambio que yo estoy haciendo en mi vida? La verdad es que sí, estaba pensando cuando he hecho alguna clase y todo el mundo se pone sin ver y no contestan, porque te puedes poner sin ver, pero estar contestando, estar haciendo preguntas, y veo que no hay participación, que lo que están es escuchando de lejos. Así es. Y es verdad, la gente tiene que empezar a ser consciente de cuando se informa de algo que te gusta, que te llama la atención, Total. a querer aprender algo o implementarlo en tu vida porque ya lo has entendido y es parte tuyo.
Entonces, creo que esa diferenciación que has hecho tú es muy importante, no solo para el trabajo y no solo para estudiar, sino para que no se escapen las cosas de la vida. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de las apps, de resumir los libros, porque me lo pasó una compañera y pensé, es que te pierdes lo que te están explicando. Leer un libro tiene que ser desde el principio hasta el final, porque muchas veces no te resuena algo que te dice. Pero seguramente si te lees el libro al cabo de 6 meses o un año, aquello te resuena y lo estás entendiendo perfectamente. Totalmente. Creo que eso es lo que implica el aprender a poder conectarte con lo que alguien ha escrito, pero un resumen pierde la esencia de lo que esa persona te ha transmitido totalmente. Y eso de leo tantos libros, y lo hablaba con una compañera, digo, uy, la primera vez que te veo leer, estoy leyendo tanto, digo, pero ¿has entendido algo de lo que dice el libro? Porque me estás haciendo un resumen y yo el libro no entendí lo mismo. Y claro, ahora hicimos un poco aquello, el juego de leerlo, dice, no, el resumen, yo me tomé del resumen esto, digo, es que el libro era mucho más profundo, otras cosas que te guste o no, pero sí que intentar aprender a leerlo por completo, porque más vale calidad que cantidad, que eso también nos ha ayudado el tiempo de hoy en día de querer correr, y a veces hay que hacer las cosas con el tiempo necesario, que es como la cocina. O sea, no porque tú quieras cocinar más rápido se va a hacer antes. Te tienes que esperar a poder comer. Me encanta esa metáfora. Hay un cuento zen muy interesante que había un alumno que quería aprender, pues tenía todas las intenciones de aprender y eso era su intención positiva y le preguntaba todo al maestro. Entonces le hacía la misma pregunta y el maestro le respondía, pero con la finalidad de que él sacara sus propias conclusiones. Entonces le volvía a hacer la misma pregunta y el maestro le volvía a responder muy para que él sacara sus conclusiones. Llegó un momento que el alumno le dice, pero es que no me estás dando la respuesta que yo quiero, no me estás diciendo sí ni no. Y entonces el maestro le dice, ¿y qué quieres? Que mastique la comida y te la ponga en la boca. Muy bueno, tienes razón. Sí, entonces el aprender es como eso. Yo le digo, agarran un libro, por ejemplo, lo leen, oye, se dejan impactar por eso que te dice el autor, te regresa, lo reflexiona, piensas cómo eso te conecta en tu vida cotidiana, cómo tú lo puedes utilizar. Y entonces ahí tú estableces una conexión con ese autor que se tomó, quién sabe, 1 año, 2 años, 3 años o toda la vida en escribir ese libro y que ahí puso sus ejemplos, sus vivencias. Y entonces hay un vínculo maravilloso de aprendizaje y yo me dejé tocar y yo me dejé transformar por ese conocimiento, que muy difícilmente pasa si yo me leo el resumen que hizo una inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces yo tengo el resumen del resumen y ya, yo me leí un libro. Eso no te tocó el alma, eso no te tocó el ser. Claro, es esa transformación que necesitamos hacer para entender lo que nos están explicando y que aparte no siempre estamos capacitados para asumirlo la primera vez. Yo tengo libros de cabecera y mi marido a veces se ríe porque los voy cambiando y los dejo y ahora repaso este. Y siempre me dice lo mismo, digo, es que estoy aprendiendo algo nuevo, me gustó, pero me he acordado que me decía algo que ahora es importante. Y eso creo que es algo que las personas tendríamos que aprender a hacer porque es como liberar partes de nuestra alma haciéndolo. Totalmente. ¿Se puede motivar a las personas para lograr cambios o resultados? Lo que te comentaba, que yo pienso que tú no motivas a nadie. Tú lo que puedes hacer es inspirar a las personas. Inspirar es como prenderle una lucecita, prenderle, no sé, una idea, deslumbrarlos, generarles una curiosidad. Pero la motivación es responsabilidad de cada una de nosotros. Nadie te motiva. Nadie te motiva. Es más, fíjate que lo vemos en cosas como, bueno, me motivan las cosas externas. Ay, te dieron un aumento de sueldo para motivarnos. Y justo en el momento donde ese aumento de sueldo, que yo siempre digo que los aumentos de sueldo no son más que aumentarte la capacidad de gastar, llegó a su límite, ya te desmotivas. Entonces necesitas otro aumento para volverte a sentir motivado.
Y qué triste es cuando yo estoy necesitando que siempre de afuera mi emoción, mi estímulo, mis ganas de hacer cosas, siempre vengan de afuera, del reconocimiento del otro, del aumento de sueldo. No, la motivación tiene que ser una cosa que viene de un deseo, de ese deseo de transformar, de crear, de ayudar, de, no sé, de inventar. Y eso es personal. Mira, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo porque siempre todas las personas a principios de año empiezan, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer... Si en realidad tú pueden decir hacer muchas cosas, pero ¿qué te apetece hacer? ¿Qué es aquello que sin que te lo pidiera nada o nadie, te es fácil incorporar en tu vida? Yo siempre digo que tienen que ser pequeñas semillas para los cambios. Yo ya me he dado vencida por el gimnasio porque realmente no lo logro. Y cuando voy es para ir al agua como los pececitos a remojarse. Pero a mí me encanta andar. Quiere decir, Bueno, andar simplemente, pero claro, lo hablamos con la gente. Sí, pero a mí me gusta andar, pero no me gusta irme parando en tiendas. Es pasear, andar por cualquier sitio, pero luego doy la vuelta cuando ya creo que es necesario y vuelvo. Y ese es el ejercicio que yo sé que voy a mantener porque eso me gusta hacerlo. Creo que las personas tienen que aprender qué les gusta o qué les llenaría para poderlo hacer. Y eso no va a ser una obligación, va a ser algo que vas a intentar hacer huecos para poderlo hacer y tú encontrarte mejor. Aquí la gran curiosidad que tengo, está mal, pero es una curiosidad, Lenin, es qué es inspirar para ti y qué te inspira a ti, las dos cosas. Bueno, como te decía, inspirar es encenderle la lucecita a las personas para que vayan y hagan lo que tengan que hacer con sus vidas y ser felices y ser productivos y ayudar a los otros. Yo siempre digo que una vida sin ayuda no vale la pena ser vivida, una vida sin servicio no vale la pena ser vivida. Y un servicio que esté basado en tu propia felicidad también. ¿Y qué me inspira a mí? Mira, a mí me inspira el enseñar. Sabes que yo estudié informática y estudié muchas cosas así técnicas porque me decían que yo era muy bueno para eso, pero en el fondo yo decía, yo quiero estudiar psicología y esas cosas, porque mis juegos infantiles era que yo me paraba a darle clase a mis compañeritos de 5 años, de 6 años, y eso eran mis juegos infantiles, dar clase, pararme a dar una clase, inventaba cualquier cosa y me daba una pizarra, y eso está en mi alma, ha estado en mi alma siempre, y eso es lo que yo más disfruto. Y que me encanta el poder inventar nuevas cosas, nuevos métodos, para poder lograr esta conexión y decirle a la gente, no podemos vivir una vida basada en que si tengo un carro mejor o si todos los años tengo que comprarme un iPhone nuevo, o por favor, o sea, eso es tan vacío. Hay cosas que tienen más permanencia en nuestras vidas y que requieren más trabajo, requieren más compromiso, requieren más intelectualización. Sí, pero una vez que lo consigues, es muy hermoso. Es muy hermoso poder andar por la vida no con el tener o con el hacer, sino desde el ser. Y desde el ser tú empiezas a transformar a tus entornos. Entonces eso es lo que me inspira, poder enseñarle a la gente eso. Siempre digo que mi misión es tocarle el corazón a la gente. Eso es lo que me inspira. Realmente, solo con oírte hablar, entiendo que las personas se capaciten contigo, porque es muy importante el transmitir, el entender y el poder crear una conexión con alguien que sabes que te podrías quedar hablando todo el día para poder aprender más, porque creo que la vida es un aprendizaje continuo y que las personas que nos cruzamos son los tesoros que tenemos porque nos alimentan el alma. Así es. Y una de las cosas que he visto que haces es que eres escritor. Ajá, sí. Vale, entonces, quien quiera leer cosas tuyas, ¿dónde tiene que ir? Di alguna obra o en Amazon, ¿dónde? Para que te puedan localizar y puedan aprender. Claro, fíjate que tengo un libro publicado, escribí a 4 manos, como nos gusta decir, con José Luis, que ya lo entrevistaste hace unas semanas atrás, José Luis García. José Luis García es mi amigo, mi socio y es la persona
con la que me he conectado con la confianza y la lealtad. Es decir, si puedes conseguir una persona leal, ese es José Luis García. Y yo le siempre agradezco por tener a José Luis y a tantas personas lindas. Por ejemplo, fíjate el espacio tan bonito que hemos logrado aquí gracias a Mauro Danzi del Club Mundial de Emprendedores que congrega un montón de gente tan interesante, que está haciendo tantas cosas bonitas, y eso lo agradezco mucho. Bueno, el libro lo escribí con José Luis García, se llama Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Es una crítica al crecimiento. Es un libro de crecimiento personal, pero que critica de alguna manera la forma como hacemos crecimiento personal desde la superficie, con frases creadas. Déjate fluir. Y la gente no es que se deja fluir, sino que no hace lo que tiene que hacer. No, espérate un momentico, tú haces lo que tienes que hacer y después te dejas fluir. Okay. Tan importante lo que acabas de decir. Tan importante porque yo me acuerdo de una persona, un libro que salió de afirmaciones positivas, pero para que te llegue una afirmación positiva, tú tienes que estar positiva o tú tienes que estar receptiva para escuchar esa afirmación y que a ti te diga algo y te resuene. Pero claro, no por mirarte en un sitio y empezar a decir, soy alta, voy a terminar siendo más alta. Aprende a amarte a ti misma, aprende a ver qué diferencias hay, cómo cambia tu cuerpo, qué te gusta de él y te diferencia de otro, y entonces sí que podrás disfrutarlo. Y seguramente te verás más alta porque no es que sea simple, es que gana la confianza con la que tú te mueves por el mundo. Totalmente. Y esa es la importancia. O sea, el decir, yo siempre le digo, si sabes meditar, y me dicen, no sé meditar, vale, no meditemos. Vamos, llamémoslo de otro modo. Vamos a darte un espacio de 10 minutos, un cuarto de hora, a intentar dejar tu cabeza a cero y solo intentar decirte las cosas que quieres lograr. Y ya no hablamos de meditación. Pero es que esto que me dices me es muy fácil. Es que es lo mismo que meditar. Pero ya no te estoy obligando a crear un entorno. Es que meditar tienes que ser capaz o escucharte a ti misma por muchos ruidos o muchas interferencias que haya afuera. Tú tienes que aprender a dejarte ese espacio. Y ese espacio es la parte inspiradora de cuando leemos un libro, escuchamos algo o se nos queda. A mí se me ha quedado de hoy una cosa que aplicaré en el futuro para decirle a la gente que lo reflexione, que no es lo mismo informar, formar y transformar, que lo ponen todo en el mismo saco y no tienen nada que ver. Entonces, creo que el libro que me has hablado con tu compañero está en Amazon, imagino. En Amazon, sí, Vivir a Medias. Vale, para que es importante leerlo y asumir esas críticas para poder llegar a crecer personalmente. Tenemos que ver que cada crecimiento es diferente y es una manera de alternativas, pero sobre todo de aprender a conocernos. Total. Te tengo que dar las gracias porque hablar contigo como con tu compañero es algo que te puedes pasar horas y todas las horas que te pases estás aprendiendo, no solo a nivel interno, sino que conseguís algo que se está aprendiendo a ser mejor persona porque se está aprovechando lo que hay en el interior. Entonces te tengo que dar gracias infinitas por tu espacio, por tu tiempo y por compartirlo con todos nosotros, Lenin. No, a ti, de verdad que es rico poder compartir este espacio, qué bonito lo que estás haciendo y desde donde lo estás haciendo, desde el amor con que lo estás haciendo. Y yo creo que estas cosas que hacemos con amor están benditas, totalmente benditas y siempre llegan a quien lo necesita y transformamos la vida. Ahora que ni siquiera sabemos a quién le estamos transformando la vida, pero seguro lo estamos haciendo y esa confianza me llena de mucha felicidad y me da mucha felicidad que tú también lo hagas desde ahí. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Un abrazo. Dios me los bendiga. Chao. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio, aquí en Grandes Líderes, tu programa, tu radio, Radio Global Coach and PNL.